En los márgenes más silenciosos de la historia hay vacíos que no se explican del todo. Fragmentos que parecen insinuar que algo vasto ocurrió antes de que los primeros reinos fueran tallados en piedra. Bajo los océanos, donde la luz apenas toca el suelo, yacen llanuras que un día fueron tierras firmes, atravesadas por ríos y animales. Luego llegó el agua, lenta al principio, implacable después. Las culturas antiguas hablaron de un gran diluvio, como quien recuerda un dolor heredado, algo que no vivieron, pero que marcan sus historias con la misma insistencia. Puede que no haya mitología sin pérdida, y en esa pérdida quizás se esconde la memoria de civilizaciones que tuvieron tiempo de nacer, florecer y desaparecer sin dejar más rastro que un rumor persistente. Un rumor que aún intenta regresar a la superficie. Hay un silencio particular en los océanos que parece guardar algo más que corrientes y vida marina. Es un silencio profundo, como si las aguas recordaran una época anterior al mundo tal como lo entendemos. Durante miles de años, los niveles del mar no fueron los mismos que hoy. Hubo costas que hoy están a cientos de metros bajo el agua. Hubo valles, montañas suaves, ríos que desaparecieron bajo un ascenso lento y sostenido, producto del deshielo que siguió a la última glaciación. Ese cambio, que para la escala humana resulta casi inimaginablemente extenso, bastó para borrar paisajes enteros. Y si en esos paisajes vivieron personas, cazadores, agricultores tempranos, o tal vez algo más, la historia que hayan dejado pudo quedar sepultada en sedimentos, inaccesible para nuestra mirada. El escenario era distinto hace unos 20.000 años. El hielo cubría regiones que hoy nos parecen improbables. La temperatura global era otra, y los continentes estaban delineados de una forma que no aparece en nuestros mapas actuales. A medida que los glaciares retrocedieron, una masa inmensa de agua se liberó hacia los océanos. Ese proceso, paciente, inevitable, generó inundaciones graduales, pero también episodios abruptos que la geología reconoce muy bien. Desbordamientos súbitos, colapsos de lagos glaciares, avalanchas de agua que arrasaron valles enteros. No todas estas inundaciones fueron globales, pero el impacto para quienes habitaban esas regiones pudo sentirse como el fin del mundo. Los relatos de inundaciones presentes en culturas de Mesopotamia, Mesoamérica, India, Grecia y Oceanía podrían ser ecos lejanos de experiencias locales vividas por grupos humanos distintos, separados por miles de kilómetros y miles de años, pero unidos por una misma vivencia, ver la tierra cambiar bajo sus pies. Si lo pensamos con calma, la idea de que ciudades tempranas hayan existido en estas llanuras, ahora sumergidas, no es una fantasía descabellada. La arqueología terrestre está limitada por el tiempo y la erosión, pero bajo el mar, la historia se preserva de formas inesperadas. Donde el agua cubrió un valle, el barro pudo sellarlo como un libro cerrado. Donde una tormenta destruyó un asentamiento costero, el mar pudo convertirlo en una cápsula encerrada en silencio. Sin embargo, acceder a esos lugares requiere tecnología exigente y costosa. El océano guarda sus secretos con paciencia. Hay zonas del planeta que despiertan especial interés. El Golfo Pérsico, que hace apenas 12.000 años era una gran llanura fértil. El Báltico, que fue un lago de agua dulce con costas habitadas. El litoral de Asia del Sur, donde se han hallado estructuras sumergidas que parecen pertenecer a un mundo más antiguo que las primeras civilizaciones conocidas. Ninguna ofrece pruebas concluyentes de sociedades avanzadas, pero tampoco cierran la puerta a esa posibilidad. Solo muestran fragmentos, patrones geométricos, restos de muros, herramientas fuera de contexto, evidencias que exigen prudencia, pero que también alimentan la pregunta: ¿qué había allí antes de que el mar reclamara ese territorio? En la actualidad, gran parte de la historia humana más temprana sigue oculta. Los primeros asentamientos permanentes documentados
tienen alrededor de 11.000 años, pero la humanidad moderna es mucho más antigua. Entre lo que sabemos y lo que falta por descubrir, hay un vacío extenso, lo suficientemente amplio como para permitir posibilidades que aún no podemos negar ni afirmar. Tal vez el desarrollo humano no fue lineal. Tal vez hubo avances que no dejaron rastros o que quedaron confinados en regiones hoy inalcanzables. Cuando imaginamos civilizaciones avanzadas antes del diluvio, no es necesario pensar en tecnologías imposibles o en ciudades de cristal. La sofisticación puede tomar formas discretas: redes comerciales complejas, arquitectura temprana, formas de escritura perdidas, conocimientos astronómicos precisos, sistemas hidráulicos que hoy estarían hundidos bajo capas de limo. El avance no siempre se mide en metal o máquinas. A veces se mide en organización, simbolismo y adaptación. La clave está en entender que el tiempo borra con una eficacia que solemos subestimar. El agua en particular no destruye de inmediato, disuelve, desplaza, cubre, hace que las huellas se confundan con el entorno, y mientras más atrás buscamos, más difícil es distinguir un fragmento natural de uno humano. Por eso, al observar la línea costera actual, ese filo entre tierra y mar que sentimos tan estable, conviene recordar que es solo una versión momentánea de un paisaje en constante transformación. Hubo otras líneas antes, extendiéndose cientos de kilómetros más allá, y quizás en ellas hubo historias completas de las que hoy solo queda un silencio espeso. Este silencio es el punto de partida, no como una afirmación de que existieron civilizaciones perdidas, sino como una invitación a contemplar la posibilidad con calma, sin estridencia. En ese espacio entre lo que sabemos y lo que intuimos, algo se mueve muy despacio. Una pregunta que se niega a desaparecer. Y desde esa pregunta pasaremos, en la siguiente parte, a explorar los ecos que podrían haber dejado esas culturas antes del agua. Ecos que aún parecen resonar en nuestro mundo actual. A veces, cuando se observa el pasado más remoto, da la sensación de que una presencia silenciosa acompaña a la historia humana. Una especie de eco, tenue pero persistente, que proviene de un tiempo que rara vez aparece en los libros. La parte 1 dejó abierto un espacio, la idea de que, antes del ascenso final de los mares, pudieron existir comunidades más complejas de lo que imaginamos. No necesariamente imperios, pero sí culturas capaces de dejar una huella que hoy solo percibimos como un murmullo. Ese eco se manifiesta en fragmentos dispersos, no en grandes monumentos, sino en patrones, similitudes sorprendentes entre pueblos que jamás tuvieron contacto, estructuras que parecen surgir de la nada, en fechas demasiado tempranas, conocimientos que aparecen ya maduros, sin un proceso evidente de desarrollo. Los arqueólogos lo reconocen. La historia antigua tiene vacíos amplios, huecos cronológicos que no siempre se explican con facilidad. Para comprender este eco, hay que retroceder mucho más allá de los primeros templos de piedra. Hay que imaginar un mundo donde la humanidad ya había aprendido a moverse por territorios inmensos, a adaptarse a climas hostiles y a transmitir saberes mediante generaciones enteras de memoria oral. En esa época, las fronteras eran invisibles y el paisaje cambiaba lentamente. Algunas comunidades se asentaban cerca de ríos, otras en zonas costeras ahora sumergidas, otras más en valles que serían arrasados por el deshielo. Dentro de ese marco, surge una pregunta inquietante. ¿Es posible que ciertas ideas viajaran más lejos y más rápido de lo que suponemos? No se trata de asumir contactos intercontinentales improbables, sino de reconocer que la humanidad, incluso en su forma más temprana, poseía una capacidad notable para conservar conocimientos. Cuando una comunidad encontraba una solución eficaz, una herramienta, una técnica de navegación, una forma de medir el tiempo,
Era natural que esa idea se transmitiera y perdurara. El problema es que, cuando el mar avanza o un valle colapsa, las pruebas materiales desaparecen. Solo quedan las ideas que lograron continuar su viaje, a menudo transformadas, despojadas de su origen. Así nace el eco, un rastro de algo que ya no existe, pero que insiste en permanecer. Uno de los ejemplos más intrigantes de este eco temprano aparece en las antiguas construcciones megalíticas. No es su tamaño lo que sorprende, sino su distribución. Desde las costas atlánticas de Europa hasta regiones del Mediterráneo, pasando por islas remotas, se encuentran alineaciones de piedras que parecen responder a un conocimiento común sobre el cielo. Cada cultura desarrolló su estilo, pero la idea subyacente, marcar el paso del tiempo mediante la posición del Sol o de las estrellas, aparece una y otra vez. Es un patrón simple, sí, pero su repetición casi universal sugiere algo más que coincidencia. Sugiere que el interés por registrar los ciclos celestes no fue una invención aislada. Fue un conocimiento que pudo nacer en regiones hoy sumergidas, transmitido por grupos que migraron al perder sus tierras. Los arqueólogos hablan de desplazamientos masivos causados por el final de la última glaciación. Donde antes había llanuras, surgieron mares. Quienes vivían allí tuvieron que buscar nuevos hogares, llevando consigo su memoria cultural. Es posible que algunas prácticas, como observar los solsticios o levantar piedras para señalar fechas cruciales, fueran vestigios de un mundo anterior. No una civilización avanzada en el sentido moderno, sino una comunidad con tradiciones complejas, con una relación íntima con el cielo y el territorio. Tradiciones que sobrevivieron a la desaparición de sus paisajes originarios. Otro lugar donde este eco se deja sentir es en las herramientas de navegación tempranas. En muchas regiones costeras del planeta se encuentran indicios de que los antiguos ya eran capaces de viajar largas distancias por mar mucho antes de lo que se creía. Las islas del Pacífico son un ejemplo evidente. Navegantes que, hace miles de años, cruzaban extensiones enormes de océano guiándose por estrellas, corrientes y patrones de viento. Aunque estas habilidades surgieron en épocas diversas, todas parecen haber nacido completas, como si no fueran un descubrimiento gradual, sino la continuación de un conocimiento ya asentado. ¿Podría ese conocimiento venir de comunidades que vivían en costas ahora sumergidas? Pueblos que dependían del mar como ruta principal y que, al perder sus tierras, llevaron consigo su experiencia acumulada? El eco también resuena en la agricultura. Algunas plantas domesticadas, trigo, arroz, cebada, aparecen en la historia con una rapidez difícil de explicar. Su domesticación implica generaciones de experimentación, observación y selección. Sin embargo, en los registros arqueológicos surgen en pocos milenios, en estados ya avanzados. Esto llevó a algunos investigadores a proponer que la domesticación pudo haber comenzado antes, en regiones cuyos restos quedaron cubiertos por aguas o sedimentos. Regiones que aún no hemos encontrado, o que quizás nunca encontremos. Lo más intrigante es que este eco no siempre habla de grandeza. A veces habla de sencillez refinada, de una forma de vida que comprendía bien su entorno, que sabía adaptarse y que desarrolló soluciones eficientes que desaparecieron con la misma naturalidad con la que surgieron. Soluciones que hoy nos parecen misteriosas solo porque el tiempo borró su origen. Hay culturas antiguas, cuyos mitos mencionan a instructores llegados desde la tierra que el mar se llevó. No se trata de dioses ni seres sobrenaturales, sino de viajeros que compartieron técnicas o conocimientos. En algunas tradiciones indígenas, por ejemplo, se habla de pueblos que huyeron de inundaciones enormes y llevaron nuevas formas de cultivar la tierra o de construir refugios.
Estos relatos no pueden tomarse como pruebas, pero sí como señales de que la memoria humana conserva eventos que la arqueología aún no puede confirmar. De este modo, el eco del mundo antes del nuestro no es un testimonio directo, sino un conjunto de indicios, fragmentos de memoria, patrones culturales repetidos, conocimientos que parecen haber nacido de un paisaje desaparecido. Cada uno es tenue por sí solo, pero juntos forman una melodía suave, insistente, casi melancólica. En la siguiente parte, ese eco nos llevará hacia un tema aún más desconcertante: la presencia de mapas antiguos que describen costas que no deberían haber sido conocidas, líneas que parecen dibujadas desde un tiempo que no encaja del todo con nuestra historia reconocida. Un nuevo capítulo de esta búsqueda silenciosa bajo las aguas. Los ecos del pasado rara vez se manifiestan con claridad. A veces aparecen como fragmentos dispersos de relatos antiguos, otras como patrones culturales que se repiten a través del tiempo. Pero hay casos en los que el eco toma forma visible, líneas trazadas sobre piel, pergamino o papel que representan un mundo que quizá ya no existe. Y entre esos vestigios, los mapas antiguos ocupan un lugar especial. Antes de seguir, conviene recordar un detalle esencial. Los mapas no son solo herramientas, son memorias. Cada línea que dibujan conserva algo del conocimiento de quienes los crearon y también de quienes los transmitieron. Por eso, cuando un mapa parece mostrar algo que no debería conocer su autor, surge una pregunta inevitable: ¿de dónde proviene esa información? Los ejemplos más citados, y a la vez más debatidos, son los mapas renacentistas que parecen basarse en fuentes mucho más antiguas. El más famoso es quizá el mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por un navegante otomano. Lo que vuelve intrigante a este mapa no es su exactitud, aunque la tiene en ciertos aspectos, sino la diversidad de fuentes que Piri Reis asegura haber consultado. Entre ellas, menciona mapas muy antiguos, de origen desconocido, que habían sobrevivido en bibliotecas perdidas. La cartografía de Piri Reis representa partes de Sudamérica con sorprendente detalle para la época y sugiere conocimientos de zonas australes que todavía no se habían explorado por completo. No es necesario pensar en continentes ocultos o civilizaciones imposibles. Basta reconocer que la información pudo provenir de culturas anteriores, transmitida de forma fragmentaria hasta llegar a manos de los cartógrafos renacentistas. Es, en esencia, un palimpsesto del conocimiento del mundo. Pero lo que realmente desconcierta es la precisión con la que algunos mapas antiguos delinearon costas que no existían tal como las conocemos hoy. Algunos muestran zonas que habrían estado libres de hielo hace miles de años. Otros sugieren líneas costeras que hoy están sumergidas, producto del aumento del nivel del mar al final de la última glaciación. No todos estos detalles son exactos, claro. El análisis moderno ha desmentido muchas afirmaciones exageradas. Sin embargo, entre las exageraciones queda un núcleo de misterio. Ciertos mapas contienen elementos que no encajan del todo con la época en que fueron trazados. Y lo más probable es que esos elementos hayan sido heredados de fuentes aún más antiguas, copiadas una y otra vez hasta perder su origen. Para entender cómo esto pudo suceder, hay que imaginar la caducidad del conocimiento en sociedades donde la transmisión dependía de la continuidad política y cultural. Cuando una ciudad caía, sus archivos desaparecían. Cuando un imperio se fragmentaba, su cartografía se dispersaba o se destruía. Sin embargo, algunos documentos sobrevivían en bibliotecas portátiles, en historias orales, en copias parciales guardadas en monasterios o templos. La antigüedad conoció innumerables pérdidas, pero también preservó fragmentos inesperados.
No es extraño pensar que ciertos mapas renacentistas contengan rastros de tradiciones cartográficas que se remonten a miles de años atrás, tradiciones que pudieron originarse en sociedades que vivieron antes de que el mar cubriera grandes extensiones costeras, pueblos que tenían una comprensión detallada de sus costas, de sus rutas marítimas, de sus islas. Con el avance de las aguas, mucho de ese conocimiento habría quedado obsoleto, pero parte pudo conservarse por simple inercia cultural, como un mapa que se sigue copiando aun cuando su geografía ha cambiado. En diferentes regiones del mundo se han encontrado mapas antiguos con elementos similares, representaciones de litorales extensos, redes de islas, líneas de navegación que parecen demasiado amplias para pequeñas comunidades costeras. No es que estos mapas prueben la existencia de una civilización avanzada anterior al diluvio, pero sí sugieren que las comunidades costeras prehistóricas tenían un conocimiento del mar más profundo de lo que solemos imaginar. La cartografía, al fin y al cabo, no requiere tecnología compleja. Requiere tiempo, observación y un sistema eficaz de transmisión. Si en esas antiguas llanuras costeras existieron pueblos que dependían del mar para comerciar, migrar o pescar, podrían haber creado mapas rudimentarios que luego se integraron en tradiciones posteriores. Lo que hoy vemos como un detalle anómalo podría ser simplemente un rastro de ese conocimiento desaparecido. Un ejemplo menos conocido, pero igual de curioso, es el mapa de Zeno, publicado en el siglo XVI, que muestra islas en el Atlántico Norte cuya existencia real es discutida. Algunos han sugerido errores, confusiones o incluso invenciones, pero también existe la posibilidad de que represente tierras hoy inexistentes, no porque fueran míticas, sino porque el nivel del mar era distinto cuando la tradición original fue concebida. En muchas culturas, además, los mapas no eran dibujos, sino relatos, historias que describían rutas, distancias, accidentes geográficos. La memoria oral puede conservar sorpresas, detalles de costas desaparecidas, referencias a islas que ya no existen, descripciones de lagos transformados por la subida del mar. Estos relatos, al transformarse en mapas siglos después, pudieron incorporar elementos de mundos ya perdidos. Cada vez que se analiza un mapa antiguo, surge la misma sensación, una mezcla de precisión y error, como si el mundo representado fuera familiar, pero incompleto. No es extraño. Es lo que ocurre cuando la memoria atraviesa generaciones, cuando las líneas se copian sin saber qué representan, cuando el mapa sobrevive, pero el contexto desaparece. Incluso en épocas más recientes, la cartografía es vulnerable a esa mezcla de recuerdo y pérdida. Los mapas medievales, por ejemplo, contienen fragmentos de conocimientos romanos, griegos, fenicios, egipcios. Cada cultura agregó o eliminó detalles según su visión del mundo. Es fácil imaginar cómo, en un tiempo más remoto, pudo ocurrir lo mismo con saberes heredados de pueblos desaparecidos, bajo el mar. La idea de que existieron mapas de tierras hoy sumergidas no requiere suponer civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Requiere, más bien, reconocer la capacidad de los seres humanos para observar, recordar y transmitir información durante milenios. En ese sentido, los mapas antiguos no son anomalías históricas, sino ventanas parciales hacia paisajes que ya no podemos ver. Y aún así, ciertos detalles persisten como interrogantes suaves, líneas costeras demasiado extensas, representaciones de continentes que parecen desplazados, zonas australes dibujadas con un conocimiento inesperado. Cada uno es un fragmento, un eco del mundo anterior al nuestro. En la próxima parte, ese eco nos llevará de los mapas a las piedras, a ruinas que parecen fuera de lugar y que hablan, con un silencio denso,
de historias aún más antiguas que la memoria escrita. Así comienza el descenso hacia lo que quizá existió antes de que el agua reclamara sus dominios. En las partes anteriores surgieron ecos, líneas en mapas que no encajaban del todo, conocimientos transmitidos como susurros desde épocas remotas. Ahora, ese eco nos conduce hacia algo más sólido, algo que se puede tocar, la piedra. Aunque incluso en la piedra, cuando pasa suficiente tiempo, la certeza se diluye. Muchas de las ruinas más antiguas conocidas no son, en realidad, edificios completos. Son fragmentos, muros incompletos, plataformas erosionadas, pilares enterrados bajo toneladas de sedimento. Y sin embargo, a veces esas piedras parecen demasiado antiguas para pertenecer al mundo que conocemos, demasiado complejas para surgir de manera aislada, demasiado silenciosas como para revelar su origen con facilidad. Antes de entrar en los ejemplos, conviene recordar que la arqueología funciona como una linterna. Ilumina zonas pequeñas dentro de un paisaje enorme y oscuro. Lo que creemos saber del pasado está condicionado por lo que el tiempo ha permitido sobrevivir. Las piedras que vemos hoy son solo las que resistieron. Las otras, quizá más numerosas, quizá más delicadas, quedaron pulverizadas o sepultadas para siempre. Por eso, cuando aparecen restos que desafían nuestras expectativas, no necesariamente contradicen la historia oficial. Más bien amplían sus límites. Insinúan que hubo más, mucho más, de lo que las ruinas conocidas alcanzan a sugerir. Uno de los lugares que más ha desconcertado a investigadores es Göbekli Tepe, en Turquía. No porque tenga conexiones directas con civilizaciones perdidas, sino porque su existencia, con más de 11.000 años de antigüedad, demuestra que sociedades muy tempranas fueron capaces de crear estructuras monumentales mucho antes de lo que se creía posible. Los pilares tallados, las figuras animales grabadas con precisión, las formas geométricas, todo habla de una comunidad que había alcanzado un grado de organización y simbolismo sorprendente para su época. Göbekli Tepe no está relacionado con un diluvio, pero sí sugiere algo importante. El potencial humano para construir y recordar es mucho más antiguo de lo que sospechábamos. Y si un sitio así pudo existir en una colina de Anatolia, ¿qué podría haber existido en costas hoy sumergidas? ¿Qué estructuras quedaron borradas cuando los mares ascendieron decenas de metros después de la glaciación? También hay lugares donde la historia parece rasgarse un poco más. En las costas de India, cerca de la ciudad de Dwarka, se han encontrado restos sumergidos que podrían corresponder a asentamientos muy antiguos. Los patrones de piedra, visibles bajo el agua, han generado muchas interpretaciones, algunas más cautas que otras. La comunidad científica aún debate su antigüedad, su propósito y su origen. Pero allí están, estructuras donde hoy solo deberían existir arena y corrientes marinas. Algo parecido ocurre en Yonaguni, una formación rocosa submarina en Japón. La mayoría de expertos coincide en que se trata de un fenómeno natural, modelado por la erosión. Sin embargo, su apariencia estratificada, con escalones casi perfectos y ángulos rectos, ha abierto la puerta a preguntas que se resisten a desaparecer. ¿Puede la naturaleza crear formas que evocan la arquitectura humana? Sí, pero también es posible que la arquitectura humana sea más antigua y más diversa de lo que conservamos en tierra firme. La dificultad es que el océano borra intenciones. Una piedra tallada se erosiona igual que una piedra natural. Una plataforma colapsada puede parecer un accidente geológico. La frontera entre lo humano y lo natural se vuelve tenue cuando han pasado miles de años bajo el agua. Y aún así, algunas ruinas parecen hablar con más claridad. En el Mediterráneo, por ejemplo, existen estructuras sumergidas cerca de Sicilia, Malta y la costa de Israel,
que muestran indicios de haber sido construidas cuando el nivel del mar era más bajo. Las dataciones varían, los contextos son imprecisos y las interpretaciones cambian con cada estudio. Pero el patrón es evidente. Durante el final del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, muchas zonas costeras que hoy están bajo el agua fueron habitadas, y donde hay vida humana prolongada, suele haber arquitectura, rituales, caminos. En tierra firme también existen ruinas que parecen fuera de lugar en el tiempo, no porque pertenezcan a civilizaciones avanzadas en un sentido tecnológico, sino porque muestran un grado de planificación que no encaja del todo con el resto de su época. Las enormes plataformas de piedra, en lugares como Baalbek, ciertas estructuras ciclópeas en el Egeo, o las enigmáticas terrazas en los Andes, han alimentado discursos exagerados, pero también levantan preguntas legítimas. ¿Cómo se transmitieron las técnicas necesarias para mover grandes bloques? ¿Por qué estas edificaciones surgen a veces sin antecedentes claros? La respuesta más prudente suele ser la más simple. Los seres humanos experimentaron, aprendieron, olvidaron y volvieron a aprender. Las técnicas no siempre evolucionaron de forma directa. A veces aparecieron en un lugar, desaparecieron y resurgieron siglos después en otro. Eso es parte del misterio. La historia no es lineal, y las ruinas sin edad nos lo recuerdan. Si pensamos en civilizaciones desaparecidas antes del diluvio, no es necesario imaginar tecnologías desconocidas. Basta con pensar en comunidades que desarrollaron formas de arquitectura adaptadas a su entorno. Quizá levantaron muros cerca de ríos ahora hundidos. Quizá construyeron caminos que hoy están ocultos bajo lodo marino. Quizá emplearon materiales que no resistieron el paso del tiempo. El progreso humano no siempre deja huellas duraderas. Cada piedra antigua, cada muro fuera de contexto, podría ser la parte visible de una historia mucho más grande que quedó sumergida o desintegrada. Son como restos de un idioma olvidado del que solo entendemos unas pocas palabras. Y sin embargo, esas palabras bastan para intuir la presencia de algo más. De un pasado donde las comunidades humanas tenían tradiciones, técnicas y conocimientos que aún no reconstruimos del todo. Un pasado que quizás sufrió cambios tan drásticos, como el ascenso de los mares, que su memoria quedó fracturada. En la próxima parte, haremos un recorrido por algo diferente pero complementario. Los relatos del gran diluvio presentes en culturas de todo el mundo. No como mitos extraordinarios, sino como recuerdos antiguos de una pérdida real que pudo marcar profundamente a quienes la vivieron y a quienes transmitieron su historia durante generaciones. Allí, quizá, se esconde la clave de por qué estas piedras silenciosas parecen hablarnos desde tan lejos. Si las piedras pueden hablar, los relatos pueden cantar, y entre todas las historias que la humanidad ha conservado, pocas son tan universales como las que mencionan un gran diluvio. Desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, desde India hasta Oceanía, los mitos del agua que lo arrasa todo aparecen de manera sorprendentemente consistente. No como coincidencia, sino como un eco persistente que parece surgir de la misma experiencia primordial. La pérdida de tierras, la desaparición de comunidades enteras, la transformación radical del entorno. En Mesopotamia, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh narra la historia de Utnapishtim, un hombre que sobrevivió a un diluvio devastador. En la India, los textos antiguos mencionan a Manu, salvado por un gran pez que le advirtió del desastre inminente. En la tradición griega, Deucalión y Pirra emergen del agua para repoblar la tierra. Incluso entre pueblos indígenas de América y Oceanía, existen relatos de inundaciones que cubrieron valles y llanuras, dejando apenas fragmentos de memoria de lo que fue.
Estos relatos no deben tomarse necesariamente como crónicas literales. No es probable que todas estas culturas presenciaran la misma inundación global. Sin embargo, la similitud en sus tramas y en los detalles esenciales, una catástrofe acuática, supervivientes guiados por animales o sabiduría, la reconstrucción del mundo después, sugiere algo más profundo: la posibilidad de que eventos locales, a menudo extremos, hayan sido transmitidos y amplificados a lo largo de generaciones, hasta convertirse en mitos que cruzaron continentes y milenios. La arqueología confirma que grandes inundaciones ocurrieron con frecuencia en el pasado. El deshielo tras la última glaciación provocó un aumento del nivel del mar de decenas de metros, transformando llanuras fértiles en mares someros. Lagos glaciares colapsaron de manera repentina, generando torrentes capaces de arrasar asentamientos. Ríos como el Indo o el Tigris y el Éufrates experimentaron crecidas catastróficas. Para los humanos que habitaban estas zonas, el cambio pudo sentirse como el fin del mundo. Imaginemos la experiencia: familias observando cómo desaparecen campos, aldeas enteras bajo el agua, caminos que antes eran firmes convertidos en canales imposibles de cruzar, animales huyendo, cultivos destruidos, la incertidumbre de sobrevivir en un entorno que cambia más rápido que la memoria humana. No es difícil comprender que estos eventos hayan quedado grabados en relatos y tradiciones, pero hay algo más que llama la atención: la precisión de algunos de estos relatos en la descripción de fenómenos naturales. Muchos hablan de lluvias continuas, ríos que se desbordan, corrientes poderosas, olas gigantes. Otros mencionan la migración de poblaciones hacia tierras más altas, la construcción de refugios o botes, la selección de semillas y animales para preservar la vida. Son detalles que muestran una comprensión profunda del medio ambiente y de cómo enfrentarse a su furia. Si consideramos la posibilidad de civilizaciones anteriores al diluvio, estas narrativas cobran una nueva dimensión. Podrían reflejar fragmentos de memoria de comunidades más avanzadas de lo que pensábamos, cuya existencia fue parcialmente borrada por el aumento de los mares. No hablamos de ciudades de cristal ni de máquinas imposibles, sino de culturas que desarrollaron conocimiento práctico, organización social y tradiciones capaces de resistir el tiempo, aunque solo en forma de historias. Es interesante notar que los relatos de inundaciones suelen tener un patrón común. Después de la destrucción, viene la renovación. La tierra, una vez cubierta por el agua, se convierte en un espacio fértil, un lienzo en blanco para reconstruir la vida. Este detalle no es trivial. Sugiere que los narradores del pasado no veían el diluvio únicamente como castigo o catástrofe, sino como un evento que transformaba el mundo, que obligaba a adaptarse, a aprender, a sobrevivir. En la arqueología, este patrón también se refleja. Lugares que fueron inundados muestran signos posteriores de asentamientos nuevos, a veces en zonas ligeramente elevadas, a veces en terrenos completamente distintos. La humanidad encuentra formas de persistir, aun cuando el paisaje cambia radicalmente. Los relatos del diluvio, en este sentido, podrían ser mucho más que mitos. Podrían ser registros fragmentarios de memoria colectiva, ecos de lo que alguna vez fue tierra firme, de pueblos que tuvieron que abandonar sus hogares y llevar consigo conocimiento y cultura. Cada mito sería un hilo que conecta el presente con un pasado parcialmente perdido, un puente que nos permite imaginar lo que el agua se llevó. También es notable la manera en que los mitos traspasan culturas. ¿Por qué los mismos elementos aparecen en regiones tan distantes y en épocas tan distintas? Una explicación plausible es la convergencia. Muchas comunidades humanas experimentaron cambios ambientales similares y los tradujeron en relatos comparables. Otra posibilidad, más sugerente,
es que estos relatos se transmitieron indirectamente a través de migraciones, comercio o contacto cultural, conservando ecos de lugares que hoy ya no existen. Los mitos del diluvio nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria humana frente al tiempo y frente a la naturaleza. Nos recuerdan que lo que hoy consideramos estable, fijo y conocido pudo haber sido una fracción de lo que alguna vez existió. Las tierras perdidas bajo el mar, los asentamientos olvidados, las tradiciones dispersas, todo forma parte de un legado que aún intentamos reconstruir. Si prestamos atención, estos relatos contienen una lección silenciosa. La historia no siempre se cuenta en piedra o en pergamino. A veces se cuenta en agua, en corrientes, en la memoria colectiva, en fragmentos que sobreviven cuando todo lo demás desaparece. Y tal vez, en ese silencio, aún podamos escuchar las voces de quienes vivieron antes, quienes observaban cómo las tierras desaparecían y cómo la vida encontraba la manera de continuar. En la siguiente parte, la reflexión sobre los mitos del diluvio nos llevará hacia las ciudades que desaparecieron en una sola noche. Asentamientos reales, reconstruidos a través de la arqueología y la memoria, que desaparecieron bajo las aguas y cuyos rastros aún nos hablan con un murmullo apenas audible. Allí comenzaremos a ver cómo la leyenda y la evidencia física convergen, dejando una estela de preguntas que resisten el tiempo. El diluvio, tal como lo reflejan los mitos, no siempre fue gradual. Para muchas comunidades, la inundación debió sentirse repentina, devastadora, casi como si el mundo se cerrara sobre ellos en un instante. Y, si observamos los vestigios arqueológicos, hay lugares que parecen corroborar esa sensación. Ciudades enteras que desaparecieron, enterradas bajo agua o sedimento, dejando apenas un rastro de su existencia. No se trata de relatos exagerados ni de fantasías. El registro geológico y arqueológico documenta crecidas rápidas de ríos, colapsos de lagos glaciares y tsunamis prehistóricos. Para quienes vivían en los márgenes de estas cuencas, la vida podía cambiar de manera irreversible en un solo día. Y cuando la tierra desaparece, las memorias materiales también se diluyen. Uno de los ejemplos más fascinantes es el Valle del Indo, donde ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa muestran señales de abandono súbito. Aunque su desaparición no se debió únicamente a inundaciones, los cambios en el curso del río, el aumento del nivel del agua y la erosión pueden haber sido factores críticos. Calles y edificios, organizados con sorprendente precisión, fueron cubiertos en parte por lodo y arena, preservando fragmentos de un mundo que desapareció en silencio. Más al este, en las costas del mar Arábigo, se han descubierto asentamientos sumergidos que sugieren que el litoral de la India y Pakistán fue mucho más extenso durante la última glaciación. Algunos de estos lugares fueron ocupados durante milenios, pero el ascenso gradual del mar los obligó a ser abandonados. Hoy, bajo metros de agua, solo es posible adivinar la magnitud de esas comunidades. Las ciudades sumergidas no se limitan a Asia. En el Mediterráneo, estructuras en Sicilia, Malta y la isla de Creta apuntan a asentamientos que coexistieron con cambios dramáticos en la línea costera. Muchas de estas edificaciones muestran señales de abandono abrupto: muros colapsados, caminos cortados, herramientas dispersas. La arqueología marina revela un patrón similar al de las historias de inundaciones. La gente tuvo que evacuar, dejando atrás sus hogares, su vida cotidiana, su historia escrita en piedra. Cada ciudad que desapareció deja una pregunta implícita. ¿Qué nivel de sofisticación había alcanzado antes de su fin? No se trata de imaginar tecnología imposible, sino de observar la organización social y urbana que estas comunidades desarrollaron. Mohenjo-Daro, por ejemplo,
contaba con un sistema de alcantarillado y planificación urbana que muchos siglos más tarde sería considerado avanzado. Las ciudades sumergidas podrían haber mostrado niveles similares de conocimiento adaptado a su entorno, desapareciendo antes de que el mundo pudiera registrarlos por completo. El patrón se repite en otras partes del mundo. En la región de Beringia y el norte de Rusia, pueblos que habitaban tierras ahora sumergidas por el mar de Chukotka tuvieron que migrar debido al aumento del nivel del mar. Los registros arqueológicos muestran indicios de asentamientos temporales, rutas de escape y campamentos que desaparecieron bajo agua. La velocidad del cambio fue suficiente para borrar comunidades enteras de la superficie, dejando únicamente rastros dispersos en sedimentos y artefactos aislados. Estas desapariciones también nos obligan a reconsiderar nuestra idea de continuidad histórica. La narrativa lineal de civilizaciones que se suceden una tras otra puede ser más una ilusión que una realidad. En muchos casos, la historia se fractura. Pueblos desaparecen, otros surgen sobre sus ruinas, y la memoria colectiva se adapta, olvidando fragmentos que nunca serán recuperados. Hay otro nivel de misterio. Algunas de estas ciudades desaparecidas muestran evidencias de actividad cultural avanzada, desde estructuras ceremoniales hasta complejos sistemas hidráulicos que no coinciden con la escala de conocimiento que atribuimos a su tiempo. Esto sugiere que, en la historia temprana de la humanidad, hubo momentos de organización y creatividad que la arqueología aún no comprende del todo. Quizá algunas de estas técnicas se perdieron para siempre con la llegada del agua. En la tradición oral y en los mitos, la desaparición súbita de ciudades a menudo se recuerda con un detalle sorprendente. No solo la pérdida de vidas, sino la transformación completa del paisaje. Lugares fértiles se convierten en pantanos, montañas se cubren de sedimento, costas desaparecen. Estos relatos podrían estar inspirados en la experiencia directa de comunidades que vivieron eventos de inundación abrupta, transmitidos de generación en generación, transformándose gradualmente en historias legendarias. El estudio de estas ciudades nos ofrece otra lección: la importancia de la resiliencia humana. Aunque los asentamientos desaparecieran, sus habitantes no necesariamente perecieron. La migración, la adaptación y la transmisión de conocimientos fueron estrategias esenciales. Cada pueblo que sobrevivió llevó consigo fragmentos de cultura, tecnología y memoria, contribuyendo al eco de la historia que ha llegado hasta nosotros. Y es aquí donde el silencio adquiere su peso más profundo. Las ciudades que desaparecieron en una noche no solo nos hablan de destrucción, nos hablan de lo que se perdió en términos de conocimiento, de arte, de organización social. Son testimonios silenciosos de un mundo que una vez existió, pero que la mayoría de los historiadores y arqueólogos solo pueden reconstruir a partir de fragmentos dispersos. Finalmente, la existencia de estas ciudades desaparecidas refuerza la idea de que los mitos del diluvio y los ecos en mapas antiguos no son meras coincidencias, son manifestaciones de la misma realidad. Un mundo donde la tierra cambió abruptamente, donde el agua reclamó territorios y donde la humanidad, aunque resiliente, perdió memoria material de su pasado. En la próxima parte, exploraremos cómo la ciencia moderna intenta reconstruir estos paisajes sumergidos, desde imágenes satelitales hasta tecnología subacuática avanzada. Los investigadores buscan huellas de civilizaciones tempranas que la memoria humana y el océano han conservado en silencio. Será un viaje hacia la evidencia tangible, donde la geología y la arqueología se encuentran con los ecos de la leyenda. Hasta ahora hemos escuchado ecos, relatos antiguos, mapas insólitos, piedras que parecen hablar y ciudades que desaparecieron bajo el agua. Sin embargo, gran parte de este pasado permanece fuera de nuestro alcance.
La ciencia moderna, con paciencia y precisión, intenta levantar el velo de los océanos y reconstruir los paisajes que una vez existieron. La búsqueda de civilizaciones tempranas sumergidas es una combinación de tecnología, intuición y respeto por el tiempo. El primer obstáculo es evidente. El océano es un archivo silencioso y hostil. Las corrientes, la sedimentación, la erosión y la presión destruyen o dislocan la mayoría de las evidencias superficiales. Lo que sobrevive a menudo queda enterrado bajo capas de lodo y arena, inaccesible a simple vista. Incluso los restos de estructuras sólidas, como muros de piedra o plataformas, pueden aparecer distorsionados, fragmentados, irreconocibles para quienes los buscan. Para sortear estas dificultades, los científicos combinan varias herramientas. La topografía submarina de alta resolución permite detectar anomalías en el fondo marino, plataformas que podrían haber sido construidas por el hombre, alineaciones inusuales de rocas, canales que recuerdan antiguos ríos. Los sonares de barrido lateral ofrecen imágenes detalladas, mostrando formas geométricas que no suelen encontrarse en la naturaleza. Aunque estos hallazgos no prueban la existencia de civilizaciones avanzadas, proporcionan pistas concretas sobre lugares que merecen estudio más profundo. Otra herramienta crucial es la sedimentología. Al analizar la composición de los sedimentos, los geólogos pueden reconstruir antiguos niveles del mar, identificar lagos y ríos desaparecidos y establecer cómo cambiaron los paisajes costeros a lo largo de milenios. Esto permite ubicar posibles asentamientos humanos que hoy están bajo agua y estimar su antigüedad y extensión. La tecnología de datación, como el radiocarbono o el análisis de isótopos, añade precisión temporal. Por ejemplo, restos orgánicos encontrados en sedimentos marinos pueden indicar la presencia humana en momentos específicos, mientras que los patrones de erosión y sedimentación ayudan a determinar si un área fue abruptamente inundada o cubierta lentamente por la marea creciente. Existen casos que ilustran el potencial de estos métodos. En la costa de Israel y Egipto, estudios submarinos han revelado estructuras de piedra alineadas que podrían corresponder a puertos antiguos o asentamientos parcialmente sumergidos. En la India, exploraciones en la región de Dwarka han identificado restos de muros, pavimentos y columnas bajo metros de agua, que sugieren la existencia de un asentamiento urbano hace más de 5.000 años. Aunque las interpretaciones varían, estas evidencias demuestran que la tecnología permite acceder a capas de historia antes invisibles. Más allá de la arqueología directa, la ciencia también utiliza registros indirectos. Las pruebas genéticas, por ejemplo, revelan patrones de migración que coinciden con la inundación de antiguos territorios. Las rutas de dispersión de comunidades humanas muestran adaptaciones rápidas a cambios ambientales, que podrían haber sido consecuencia de pérdida de tierras por el ascenso del mar. Así, incluso sin encontrar ruinas visibles, la biología molecular puede ofrecer pistas sobre la existencia de civilizaciones tempranas en zonas hoy sumergidas. La exploración submarina, sin embargo, no está exenta de misterio. A menudo, los hallazgos generan más preguntas que respuestas. Piedras alineadas que parecen muros, estructuras incompletas que podrían ser naturales, sedimentos que esconden huellas humanas todavía no interpretadas. Cada descubrimiento plantea el dilema de la interpretación. ¿Fue realmente obra humana o simplemente un capricho de la naturaleza? El silencio del océano hace que estas preguntas permanezcan abiertas durante décadas. Un ejemplo fascinante de esta ambigüedad es Yonaguni, en Japón. Los escalones y plataformas talladas en la roca, bajo el mar, generan debates intensos. Algunos científicos los consideran fenómenos naturales, erosionados por corrientes y olas.
Otros sostienen que podrían ser restos de un asentamiento humano prehistórico. La evidencia directa es escasa, pero la forma, la simetría y la disposición de las estructuras invitan a contemplar la posibilidad de un pasado humano olvidado. Además, la combinación de técnicas modernas ha permitido reconstruir mapas de antiguos paisajes costeros. La paleogeografía marina usa datos de profundidad, sedimentos y patrones de corrientes para mostrar cómo eran las costas hace 10.000 o 12.000 años. Estos mapas revelan islas y llanuras que hoy están bajo decenas de metros de agua, indicando zonas donde pudieron asentarse comunidades humanas, desarrollar agricultura o establecer rutas comerciales. Cada imagen es una ventana silenciosa a un mundo que existió antes de que el mar reclamara su espacio. La ciencia también nos recuerda la paciencia. Cada descubrimiento es lento, minucioso, y requiere validación cruzada. La evidencia rara vez es concluyente de inmediato. A veces, un hallazgo esperado queda enterrado por décadas antes de que la tecnología pueda interpretarlo correctamente. Esta espera no disminuye el misterio, sino que lo intensifica. El pasado permanece en silencio, esperando que nuestra curiosidad y perseverancia lo descifren. Y hay algo poético en esto. La búsqueda de civilizaciones sumergidas no es solo arqueología, es una conversación silenciosa con el tiempo. Cada sonar que detecta una anomalía, cada columna parcial encontrada bajo el agua, cada análisis de sedimentos que revela un antiguo valle perdido, es una respuesta tenue a una pregunta que el pasado planteó hace miles de años. Finalmente, este enfoque científico nos permite comprender que el diluvio y las ciudades desaparecidas no son solo relatos o mitos. Son fenómenos que dejaron huellas reales, invisibles a simple vista, pero presentes en la geografía, en la biología y en la memoria silenciosa de la Tierra. La ciencia, con su paciencia y precisión, nos acerca a ese pasado, transformando la especulación en investigación y el misterio en evidencia parcial. En la siguiente parte, nos adentraremos en otro tipo de vestigios, la tecnología y el conocimiento que pudo haberse perdido, sistemas hidráulicos, astronomía temprana y organización social, vestigios que no siempre dejan piedra, pero que podrían haber influido en las generaciones posteriores. Allí, el eco de civilizaciones tempranas resuena de manera sutil, como un murmullo que el tiempo no ha logrado borrar. Si la ciencia nos permite levantar el velo del océano y descubrir ciudades sumergidas, los vestigios del conocimiento humano nos llevan aún más lejos, porque no todas las huellas de civilización quedan grabadas en piedra o en tierra firme. Algunas se esconden en la organización social, en la ingeniería temprana, en sistemas que funcionaban sin dejar grandes monumentos, pero cuya complejidad sorprende incluso hoy. Son tecnologías olvidadas, silenciosas, que el tiempo ha oscurecido. Al pensar en civilizaciones antiguas, tendemos a imaginar grandes inventos, ruedas, metal, escritura. Pero hay otras formas de sofisticación que apenas dejan rastros físicos. Sistemas hidráulicos para irrigar campos, canales que guiaban el agua de ríos y lagos, presas de madera y piedra, caminos construidos para resistir inundaciones. Todas son soluciones que demuestran planificación y conocimiento, y que podrían haber existido incluso en comunidades ahora sumergidas. Un ejemplo evidente de tecnología temprana es la planificación urbana de Mohenjo-Daro y Harappa, en el Valle del Indo. Calles rectas, sistemas de alcantarillado, baños públicos, pozos cuidadosamente distribuidos. Cada detalle refleja un entendimiento profundo de la hidráulica y la ingeniería, sin depender de tecnologías modernas. Ahora imagina asentamientos similares en llanuras costeras que hoy están bajo agua. La evidencia se perdió con el mar,
pero la lógica de su construcción podría haber sido igual de avanzada. No se trata de sugerir máquinas imposibles o conocimientos fuera de su época, sino de reconocer que la humanidad siempre ha mostrado ingenio, adaptándose a su entorno con soluciones eficaces. Los sistemas hidráulicos prehistóricos, por ejemplo, demuestran que la manipulación consciente del agua era una habilidad temprana. Canales, represas y pozos evidencian planificación colectiva, coordinación de trabajo y transmisión de conocimientos a lo largo de generaciones. El misterio aumenta si consideramos la astronomía. Antes de que existieran telescopios o matemáticas sofisticadas, algunas culturas ya habían desarrollado calendarios precisos basados en la observación de estrellas y solsticios. Las alineaciones de monumentos megalíticos en Europa y África muestran que los ciclos del cielo eran comprendidos con exactitud, lo suficiente como para marcar temporadas de siembra, festivales o rituales. Si asentamientos semejantes existieron en territorios ahora sumergidos, es probable que también contaran con sistemas de conocimiento astronómico que se perdieron bajo el agua. La organización social es otra forma de tecnología olvidada. Para construir ciudades, templos o canales, se requiere coordinación, liderazgo, planificación, transmisión de instrucciones, división del trabajo. Estos sistemas no siempre dejan una marca evidente, pero su existencia se deduce a partir de los restos materiales. Cada comunidad prehistórica que logró construir estructuras complejas demuestra que la cooperación humana fue una tecnología en sí misma, tan poderosa como cualquier herramienta física. Algunos arqueólogos sugieren que civilizaciones sumergidas podrían haber desarrollado conocimientos que luego influyeron, indirectamente, en culturas posteriores. Ideas sobre agricultura, navegación, construcción o astronomía podrían haber sobrevivido a través de migraciones, tradiciones orales o adaptaciones locales. El conocimiento puede ser resiliente, incluso cuando el mundo material que lo sustentaba desaparece. El caso de los asentamientos sumergidos en la costa de la India ilustra esto de manera sorprendente. Bajo el agua se hallan restos de muros y pavimentos alineados, pero también patrones que sugieren planificación urbana y control del agua. Aunque gran parte de la evidencia está deteriorada, la lógica de su diseño indica que sus constructores comprendían principios de ingeniería que podrían haber sido transmitidos oralmente a las generaciones que siguieron, incluso después de la inundación. Es fascinante pensar en la paciencia del tiempo en relación con estas tecnologías. Los conocimientos humanos no siempre se pierden de inmediato. A veces persisten de manera fragmentaria, sobreviven en técnicas de construcción, en formas de organización social, en herramientas rudimentarias que recuerdan estructuras más complejas. Incluso después de catástrofes naturales que borraron ciudades enteras, ciertos principios podían transmitirse, transformarse y reaparecer siglos después, como si la memoria de la civilización se resistiera a desaparecer completamente. El agua, que destruye y oculta, también conserva. Los sedimentos submarinos pueden encapsular objetos, preservando fragmentos de conocimiento técnico que hoy la arqueología intenta rescatar. Cada artefacto, cada estructura, es una pista silenciosa de un ingenio que el tiempo no ha borrado del todo. Y al reconstruir estos vestigios, se percibe la profundidad de lo que se perdió. No solo ciudades, sino saberes completos sobre cómo organizar comunidades, manejar recursos, comprender el entorno y adaptarse a catástrofes. Así, las tecnologías olvidadas se vuelven testigos de una historia que no siempre aparece en libros. La historia del ingenio humano frente al tiempo, frente a la naturaleza, frente a la pérdida. Cada canal antiguo, cada alineación de piedra,
Cada estructura parcialmente sumergida es una huella de ese ingenio, un susurro que nos recuerda que la humanidad siempre ha sido capaz de pensar más allá de lo inmediato. Y este murmullo de ingenio nos prepara para la siguiente exploración: el papel de los cambios climáticos, las glaciaciones y el derretimiento de hielos, que no solo cambiaron los paisajes, sino que, quizá, borraron civilizaciones enteras, dejando atrás solo fragmentos de memoria, tecnología y cultura. Allí veremos cómo el mundo físico y el tiempo se conjugan para borrar, preservar y reconfigurar la historia humana. Hasta ahora, hemos explorado ciudades que desaparecieron, tecnologías que el tiempo ha escondido, y ecos de civilizaciones tempranas en mapas y relatos antiguos. Pero la historia humana no puede entenderse sin considerar el escenario donde se desarrolló. Un planeta en constante cambio, moldeado por glaciaciones, derretimientos y el ascenso de los mares. La naturaleza, con su paciencia implacable, ha escrito capítulos de destrucción y transformación que los seres humanos apenas alcanzan a percibir. Durante la última glaciación, hace aproximadamente 20.000 años, grandes extensiones del hemisferio norte estaban cubiertas por capas de hielo de varios kilómetros de espesor. Los glaciares no eran meros obstáculos, eran arquitectos del paisaje. Modelaban valles, desplazaban ríos, enterraban montañas bajo hielo impenetrable. Las comunidades humanas vivían en los márgenes de estas formaciones, adaptándose a climas extremos, migrando según la disponibilidad de recursos y trazando rutas que hoy solo podemos imaginar. El fin de la glaciación no fue un evento súbito, sino un proceso gradual de varios miles de años. A medida que los hielos retrocedían, liberaban cantidades inmensas de agua que incrementaban el nivel de los océanos. Lo que antes eran tierras firmes se convirtió en llanuras inundadas, y algunos territorios fértiles quedaron sumergidos bajo cientos de metros de agua. Los mapas de hoy no reflejan esas costas antiguas. Los ríos y valles fueron tragados por un mar creciente que borró no solo la geografía, sino también la memoria material de quienes los habitaban. Pero no todo fue gradual. Los geólogos han identificado eventos abruptos de inundación, donde lagos glaciares colapsaron, vertiendo corrientes que arrasaron valles enteros en cuestión de días o semanas. Para los habitantes de esos lugares, la experiencia debió ser catastrófica. Aldeas enteras cubiertas, rutas de escape cortadas, animales y cultivos desaparecidos. Cada ola de agua era un recordatorio de que la Tierra, por su propia paciencia, podía cambiar el destino humano sin previo aviso. El aumento del nivel del mar no solo transformó territorios costeros, sino que también forzó migraciones masivas. Comunidades que dependían de ríos y llanuras fértiles se vieron obligadas a desplazarse hacia tierras más altas, llevando consigo conocimientos agrícolas, artesanales y sociales. Este movimiento pudo haber contribuido a la difusión de ideas y tecnologías, creando patrones culturales que se repiten en lugares distantes, como observamos en los ecos de mitos y mapas antiguos. La arqueología marina, combinada con la paleogeografía, nos permite reconstruir estas costas perdidas. En el Golfo Pérsico, por ejemplo, existen evidencias de grandes llanuras habitadas que hoy están bajo decenas de metros de agua. En la costa de India y Pakistán, los restos sumergidos de ciudades y muros sugieren que poblaciones organizadas ocuparon estos espacios antes de que el mar los reclamara. Cada hallazgo revela cómo la combinación de glaciaciones, derretimientos y ascenso de los mares moldeó no solo el paisaje, sino también la trayectoria humana. Los efectos de estos cambios no se limitaron a la desaparición de asentamientos. También influyeron en la disponibilidad de recursos. Los ecosistemas se desplazaron, los animales migraron o desaparecieron,
y las plantas adaptadas a ciertos climas dejaron de prosperar en algunas regiones. La humanidad se vio obligada a innovar, a reorganizar su relación con la tierra y el agua, a transformar su subsistencia. Cada adaptación fue un vestigio de resiliencia, una forma de tecnología social que a menudo no deja restos arqueológicos evidentes. El derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar también afectaron la memoria colectiva. Territorios que alguna vez fueron el corazón de culturas enteras quedaron sumergidos y olvidados. Es probable que muchas tradiciones orales y relatos de grandes inundaciones provengan de estas experiencias, recuerdos de tierras perdidas, de ciudades y campos arrasados, de familias obligadas a migrar. Los mitos del diluvio, tan presentes en distintas culturas, podrían ser fragmentos de estas memorias compartidas, condensadas y transmitidas durante milenios. El patrón de la glaciación y el derretimiento también ayuda a explicar anomalías en mapas antiguos y hallazgos arqueológicos insólitos. Las estructuras sumergidas, las líneas de piedra alineadas, las plataformas que parecen ciudades, podrían haberse construido en un tiempo donde el mar aún no existía. Las costas representadas en mapas antiguos pueden reflejar un conocimiento heredado de épocas en que esas tierras eran fértiles y habitables, antes de que las aguas las reclamaran. Al reflexionar sobre todo esto, emerge una sensación de humildad. La paciencia del tiempo, los cambios del clima y la fuerza del agua no solo reconfiguran la geografía, sino que también borran gran parte del testimonio humano. Lo que hoy consideramos historia completa es apenas una fracción de lo que ocurrió. Las civilizaciones que desaparecieron bajo los mares, las tecnologías olvidadas, los asentamientos perdidos, todo ello pertenece a un pasado cuya magnitud apenas comenzamos a imaginar. Sin embargo, la ciencia nos recuerda que incluso bajo el silencio del océano, la evidencia persiste. Sedimentos, restos orgánicos, alineaciones de piedras y cambios topográficos conservan pistas de lo que existió. La paciencia del tiempo, aunque destruye, también preserva en su propio ritmo, y la combinación de geología, arqueología y tecnología moderna nos permite vislumbrar los contornos de un mundo que el mar reclamó hace milenios. En la próxima parte, ese mundo perdido nos conducirá a la experiencia de quienes sobrevivieron, las migraciones silenciosas, las rutas que llevaron a comunidades enteras a adaptarse y reconstruir su vida, y cómo estos desplazamientos podrían haber transmitido conocimiento y cultura a generaciones posteriores. Será un viaje desde la pérdida hasta la persistencia de la memoria humana. Hasta ahora hemos recorrido paisajes sumergidos, tecnologías olvidadas y glaciaciones que transformaron el mundo. Pero la historia no termina con la desaparición de ciudades o tierras fértiles. Donde la geografía borró asentamientos, la humanidad respondió con un movimiento silencioso pero constante. Migraciones que reconfiguraron culturas, tradiciones y conocimientos. Estas migraciones no siempre dejaron monumentos, pero sí preservaron saberes que de otro modo habrían desaparecido bajo el agua y el sedimento. El ascenso de los mares y los cambios climáticos obligaron a comunidades enteras a abandonar sus hogares. Los desplazamientos no fueron casuales. Respondían a patrones de supervivencia, rutas naturales de escape y la búsqueda de terrenos habitables. Las costas se llenaban de desplazados, los valles se reorganizaban y los grupos humanos se dispersaban, llevando consigo semillas, herramientas, historias y tradiciones. Cada migración fue un hilo que conectaba el pasado con un futuro por construir. Los estudios genéticos modernos confirman la profundidad de estos movimientos. Los análisis de ADN antiguo revelan patrones de migración que coinciden con la inundación de antiguos territorios.
Comunidades separadas por miles de kilómetros presentan similitudes genéticas y culturales que sugieren movimientos masivos y continuos, probablemente motivados por cambios en el nivel del mar y en los recursos disponibles. La dispersión humana, en ese sentido, es tanto un fenómeno biológico como cultural. Pero las migraciones no solo fueron físicas, también fueron portadoras de conocimiento. Las técnicas agrícolas, los métodos de construcción, las formas de organizar la vida en comunidad y los sistemas de navegación se transmitieron a medida que los pueblos se desplazaban. Lo que en una región desapareció bajo el agua pudo sobrevivir en otra, adaptado al nuevo entorno. El ingenio humano encontró formas de persistir incluso cuando la geografía parecía contradecirlo. Los relatos de migración a menudo sobreviven en la tradición oral. Muchos mitos y leyendas hablan de pueblos que abandonaron tierras inundadas, de viajes hacia montañas o islas, de asentamientos reconstruidos en lugares seguros. Estas narrativas, que han atravesado milenios, podrían reflejar experiencias históricas reales, transformadas en memoria colectiva, preservando fragmentos de conocimiento técnico, social y cultural. En algunos casos, los vestigios arqueológicos corroboran estas historias. En el Mediterráneo, las capas de asentamientos muestran movimientos sucesivos hacia terrenos más elevados, coincidiendo con épocas de cambios en el nivel del mar. En el sur de Asia, los restos sumergidos de ciudades costeras sugieren que los sobrevivientes pudieron haber migrado hacia nuevas llanuras o ríos, llevando consigo habilidades agrícolas, organización social y tradiciones de construcción. Estas migraciones también explican ciertos patrones culturales sorprendentes. Por ejemplo, la presencia de técnicas similares de irrigación o de arquitectura en regiones separadas por grandes distancias puede ser entendida como la transmisión indirecta de conocimiento a través de comunidades desplazadas. La repetición de ciertos símbolos, herramientas y métodos en lugares remotos podría reflejar la memoria de pueblos que ya no existen físicamente, pero cuyo saber persistió. El concepto de migración silenciosa captura la idea de que estos movimientos no siempre fueron acompañados de grandes conflictos o registros escritos. Muchas veces fueron procesos invisibles, casi imperceptibles, que dejaron huellas dispersas. Un fragmento de cerámica aquí, un canal de riego allí, un patrón de asentamiento en otra región. Solo al mirar el conjunto, como si se ensamblara un rompecabezas, se revela la historia completa. Además, estas migraciones muestran una forma de resiliencia que el tiempo no borra fácilmente. Aunque las comunidades originales pudieron desaparecer bajo las aguas, sus conocimientos sobrevivieron adaptándose a nuevos territorios. La humanidad no solo sobrevive a los desastres, sino que los utiliza como catalizadores de innovación y reorganización. El proceso de migración silenciosa también abre una ventana a la comprensión de los ecos de civilizaciones anteriores. Si asumimos que existieron comunidades complejas antes de la gran inundación, es probable que sus sobrevivientes hayan llevado fragmentos de su cultura a otras regiones. Esto podría explicar ciertas anomalías en artefactos, alineaciones de monumentos o incluso conocimientos astronómicos que aparecen antes de lo esperado en la historia registrada. La migración, en este contexto, no es solo un desplazamiento físico, es un puente entre mundos, una manera en que la humanidad preserva su memoria frente a la desaparición. Cada paso hacia un territorio seguro representa la transferencia de saberes, la continuidad de la cultura y la posibilidad de reconstruir un mundo que el agua había reclamado. Y sin embargo, el proceso está marcado por el silencio. Las rutas de migración raramente se registraron en piedra o pergamino. Gran parte de la historia se perdió. Lo que queda son ecos, mapas antiguos, mitos de inundación, fragmentos de asentamientos, tecnologías dispersas.
Juntos, estos vestigios sugieren que la memoria humana puede persistir más allá de la destrucción física, tejiendo una narrativa que el tiempo intenta borrar, pero no logra completamente. En la próxima parte, exploraremos cómo estas migraciones pudieron haber dado origen a patrones culturales universales, a conocimientos compartidos y a tradiciones que sobreviven hasta hoy. Veremos cómo el desplazamiento forzado por el agua pudo haber moldeado la arquitectura, la agricultura y los mitos, dejando un rastro sutil pero persistente de civilizaciones que quizá existieron antes del mundo que conocemos. Hasta este punto, hemos seguido los caminos de la memoria humana. Ciudades sumergidas, tecnologías olvidadas y migraciones silenciosas que llevaron saberes y costumbres a nuevos territorios. Pero la historia de estas civilizaciones desaparecidas no se limita a ruinas físicas. También persiste en los patrones culturales que sobrevivieron a través del tiempo, en formas de organización social, rituales, mitos y técnicas que, aunque fragmentadas, reflejan ecos de un pasado profundo. Cuando los humanos se desplazan, no solo llevan consigo pertenencias materiales, transportan ideas, hábitos, símbolos y conocimientos prácticos. Esto explica la presencia de similitudes sorprendentes entre culturas separadas por vastas distancias geográficas. Por ejemplo, técnicas agrícolas, formas de canalización de agua, arquitectura megalítica y sistemas de orientación astronómica pueden encontrarse en regiones que, aparentemente, no tuvieron contacto directo. Aunque a menudo se interpretan como desarrollos independientes, es posible que estas similitudes sean vestigios de conocimientos heredados de civilizaciones más antiguas que desaparecieron o fueron parcialmente borradas por inundaciones. Un ejemplo visible de esta persistencia cultural lo encontramos en la agricultura. Cultivos domesticados, métodos de irrigación y terrazas para el riego aparecen en distintos continentes, a veces separados por océanos. La coincidencia puede no ser casual. Comunidades desplazadas por inundaciones habrían llevado semillas y técnicas de cultivo hacia nuevos territorios, adaptándolas a climas y suelos distintos, pero conservando la lógica de los sistemas originales. Así, un conocimiento práctico sobrevivió al desastre y se transformó en base para generaciones posteriores. Los mitos son otro ejemplo fascinante. Historias sobre el diluvio, la creación, el renacimiento y la reorganización de la sociedad aparecen en casi todas las culturas del mundo. Aunque difieren en detalles y personajes, comparten un núcleo simbólico. La humanidad enfrentando catástrofes, perdiendo y reconstruyendo, adaptándose a un mundo cambiante. Estos relatos pudieron originarse a partir de experiencias reales de inundaciones y migraciones forzadas, preservando fragmentos de memoria cultural mucho más antiguos de lo que los registros escritos pueden mostrar. La arquitectura también muestra este fenómeno de continuidad. Elementos megalíticos, alineaciones de piedras y estructuras ceremoniales aparecen en distintas culturas con una sorprendente coherencia en diseño y proporciones. Si algunas de estas ideas fueron heredadas de civilizaciones que desaparecieron bajo el agua, entonces, la influencia de esas culturas prehistóricas podría ser más profunda de lo que imaginamos. Las formas y patrones se repiten no como coincidencias, sino como ecos de un conocimiento práctico y estético que sobrevivió a la catástrofe. Incluso la organización social refleja estas continuidades. Las comunidades que sobrevivieron a desplazamientos masivos a menudo conservaban estructuras de liderazgo, cooperación y división del trabajo. Los conocimientos sobre cómo coordinar grandes esfuerzos para la construcción, la agricultura o la defensa se transmitieron junto con las personas que migraban. Así, incluso cuando una ciudad desaparecía, sus principios de organización podían persistir en nuevas sociedades. Un ejemplo notable
proviene del Mediterráneo y Oriente Próximo, donde asentamientos sumergidos y las tradiciones de pueblos vecinos muestran patrones de urbanismo, comercio y rituales sorprendentemente similares. Aunque la evidencia física de las ciudades originales se perdió, las ideas que sostenían estas sociedades no desaparecieron por completo. Se adaptaron, migraron y reaparecieron en nuevas formas, creando continuidad cultural a pesar del tiempo y la geografía. El arte y los símbolos también funcionan como memoria silenciosa. Figuras animales, motivos geométricos y símbolos astronómicos encontrados en sitios distantes podrían indicar una transmisión cultural anterior a la inundación. Aunque es difícil trazar líneas directas de influencia, estos patrones sugieren que ciertos conceptos básicos, formas, representaciones y significados fueron preservados, reinterpretados y heredados. Incluso la música, la danza y las prácticas rituales pudieron haber funcionado como vehículos de transmisión cultural. Los cantos, los instrumentos y los gestos rituales permiten conservar narrativas, conocimientos prácticos y símbolos de identidad. Todo ello sin depender de registros escritos o construcciones duraderas. Estas tradiciones orales habrían servido como cápsulas del pasado, preservando la memoria de civilizaciones que de otra manera habrían desaparecido bajo el agua y el tiempo. El estudio de estos rastros culturales revela una verdad profunda. La memoria humana es resiliente. Aunque la geografía, los desastres naturales y el tiempo destruyan ciudades y herramientas, la esencia del conocimiento puede sobrevivir, transformándose y adaptándose. Cada cultura moderna lleva fragmentos de legados que podrían remontarse a civilizaciones que nunca se registraron oficialmente, a mundos borrados por los mares y olvidados en la historia escrita. Al contemplar estos vestigios, surge un patrón sutil pero persistente. Lo que parece perdido no siempre lo está. Las ideas, técnicas y símbolos continúan viajando, invisibles pero efectivos, como hilos que conectan generaciones distantes. Y es este hilo invisible el que permite reconstruir, aunque parcialmente, la historia de civilizaciones que existieron antes de los cambios catastróficos, antes de la gran inundación que borró continentes enteros de la memoria física. En la siguiente parte, exploraremos el enigma de las leyendas universales, los héroes, los sobrevivientes y los relatos de reconstrucción del mundo. Allí veremos cómo las historias de resiliencia y reconstrucción podrían contener fragmentos de memoria histórica de civilizaciones anteriores al diluvio, preservadas en la narrativa de la humanidad a lo largo de milenios. Hasta ahora, hemos visto cómo el tiempo, el agua y la geografía borraron ciudades enteras, cómo migraciones silenciosas preservaron saberes, y cómo los rastros culturales sobrevivieron en fragmentos de tradición y técnica. Pero hay otra forma de memoria que atraviesa milenios: los relatos de héroes que sobrevivieron a catástrofes, los protagonistas de los mitos de inundación que guiaron a la humanidad hacia la reconstrucción. Estos relatos no solo cumplen un papel narrativo, podrían ser ecos de experiencias históricas reales. En casi todas las culturas del mundo aparecen figuras que se enfrentan a la destrucción de su mundo y logran salvar la vida, el conocimiento o la cultura de su gente. Utnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh, construye un barco para sobrevivir al diluvio. En la tradición hindú, Manu es advertido de una gran inundación y preserva semillas y animales en un bote. Deucalión y Pirra emergen de la inundación en la Grecia antigua para repoblar la tierra. Estas historias comparten un núcleo simbólico: la pérdida total seguida de la reconstrucción. Aunque a primera vista parecen mitos o alegorías, los detalles que contienen reflejan un conocimiento práctico sorprendente. La construcción de embarcaciones,
la selección de semillas, la planificación para sobrevivir a un desastre ambiental son elementos que sugieren una observación cuidadosa de la naturaleza y la vida humana. No se trata de fantasía pura. Estas narrativas podrían codificar estrategias de supervivencia transmitidas de generación en generación. En América, los relatos de pueblos indígenas describen grandes inundaciones que cubrieron llanuras y valles, de donde emergieron sobrevivientes que llevaron consigo conocimientos sobre caza, cultivo y organización social. La repetición de estos elementos en distintas culturas refuerza la idea de que se trata de experiencias reales transformadas en narrativa colectiva, preservadas incluso cuando los asentamientos originales desaparecieron bajo el agua. El patrón es consistente. El héroe o los sobrevivientes no solo escapan, sino que reconstruyen, enseñan y transmiten el saber. Esto podría reflejar lo que ocurrió tras la desaparición de civilizaciones sumergidas. Los desplazados trasladaron sus conocimientos técnicos, sociales y culturales a nuevas tierras, permitiendo que la historia humana continuara. Los héroes de los mitos podrían ser representaciones simbólicas de personas reales que guiaron a sus comunidades a través de la catástrofe. Estas narrativas también sirven como advertencias y enseñanzas. Al preservar los recuerdos de inundaciones y pérdida, los mitos instruyen sobre la adaptación, la cooperación y la resiliencia. Enseñan cómo enfrentar la naturaleza impredecible, cómo organizarse socialmente y cómo proteger los recursos necesarios para sobrevivir. De este modo, las historias no solo transmiten memoria histórica, sino también conocimiento práctico que pudo haber salvado vidas durante milenios. En muchos casos, los detalles de los relatos coinciden con hallazgos arqueológicos y geológicos. Las fechas estimadas para cambios en el nivel del mar, inundaciones repentinas o desbordamientos de ríos encajan con las épocas sugeridas en las tradiciones orales. Aunque no podemos confirmar que cada mito corresponda a un evento concreto, la coincidencia refuerza la posibilidad de que estos relatos sean fragmentos de memoria histórica preservados a través de la narrativa. El concepto de héroe del diluvio también subraya la importancia de la agencia humana. A pesar de la magnitud del desastre, la supervivencia dependió de decisiones, organización y cooperación. Las historias transmiten la idea de que, incluso frente a la catástrofe, los humanos podían actuar para preservar lo esencial: la vida, la comunidad y el conocimiento. Este mensaje de resiliencia atraviesa culturas y épocas, y conecta con la idea de migraciones silenciosas y transmisión de saberes que hemos explorado previamente. Además, los héroes del diluvio a menudo están asociados con la restauración del orden y la vida en nuevas tierras. Este patrón podría reflejar lo que realmente sucedió tras el abandono de territorios sumergidos. Los sobrevivientes reorganizaron comunidades, adaptaron conocimientos a nuevos entornos y establecieron las bases para culturas posteriores. Los relatos, entonces, funcionan como memoria codificada de procesos de adaptación y reconstrucción. En algunos casos, los héroes no solo preservan vida y cultura, sino también objetos, símbolos y conocimientos técnicos. Esto coincide con la idea de tecnologías olvidadas y saberes transmitidos durante migraciones. Si pensamos en civilizaciones sumergidas, es probable que sobrevivientes trasladaran prácticas agrícolas, sistemas de construcción, conocimientos astronómicos o rituales religiosos a nuevas regiones, garantizando que fragmentos de la civilización anterior continuaran influyendo en sociedades posteriores. El eco de estos relatos persiste incluso hoy, en los mitos, en los nombres de lugares, en celebraciones y rituales. Aunque muchas veces ignoramos su origen, la estructura básica permanece.
la catástrofe, la supervivencia, la transmisión de conocimiento y la reconstrucción del mundo. Son hilos invisibles que conectan la memoria de civilizaciones desaparecidas con nuestra comprensión actual del pasado. En la próxima parte, comenzaremos a explorar los lugares sumergidos más enigmáticos del planeta, asentamientos, plataformas y estructuras que podrían corresponder a estas civilizaciones perdidas. Allí veremos cómo la evidencia física se encuentra con los relatos y la memoria cultural y cómo cada hallazgo añade una nueva capa de misterio y comprensión al pasado humano. Después de recorrer relatos de héroes del diluvio y memorias de migraciones silenciosas, llegamos a un territorio donde el pasado se oculta físicamente: los lugares sumergidos. Estas zonas, ocultas bajo océanos, lagos y ríos, son testimonios silenciosos de mundos que existieron antes de que el agua reclamara la tierra. En ellos, la arqueología, la geología y la memoria cultural se entrelazan para revelar pistas de civilizaciones que quizá desaparecieron antes de nuestra historia registrada. Uno de los ejemplos más fascinantes se encuentra frente a la costa de India, la antigua ciudad de Dwarka. Sumergida bajo el mar Arábigo, esta urbe muestra restos de muros, calles y plataformas que sugieren planificación urbana avanzada. Aunque la datación exacta sigue siendo motivo de debate, muchos investigadores coinciden en que podría tratarse de un asentamiento de más de 5.000 años de antigüedad. Su estructura y disposición reflejan conocimiento técnico y social, y nos recuerdan que el aumento del nivel del mar pudo borrar ciudades enteras de la memoria visible. En Japón, el sitio de Yonaguni ha generado discusiones intensas entre arqueólogos y geólogos. Escaleras, plataformas y formaciones alineadas en el fondo del mar plantean la posibilidad de un asentamiento humano prehistórico. Otros argumentan que se trata de erosión natural. Lo cierto es que la estructura provoca un asombro silencioso. Incluso si es parcialmente natural, refleja la interacción de la humanidad con el paisaje y nos recuerda que la evidencia del pasado puede estar oculta bajo capas de sedimento y agua, esperando ser interpretada. En el Mediterráneo, estructuras sumergidas frente a la costa de Sicilia y Malta sugieren puertos y asentamientos antiguos. Canales, muelles y plataformas alineadas parecen diseñados para uso humano, aunque gran parte se encuentra erosionado. Estas ciudades submarinas conectan con los relatos de migraciones y reconstrucciones, asentamientos que fueron abandonados o perdidos por cambios en el nivel del mar, dejando solo fragmentos dispersos. El fenómeno no se limita al Viejo Mundo. En América, regiones del Golfo de México y la plataforma continental de Florida muestran signos de antiguos ríos y asentamientos ahora sumergidos. Estos lugares podrían haber albergado comunidades que desaparecieron bajo el agua, cuyos conocimientos y tradiciones se dispersaron a otras zonas, preservando la memoria cultural de manera indirecta. Los lugares sumergidos presentan un desafío único. La evidencia es fragmentaria y muchas veces ambigua. Piedras alineadas pueden ser naturales o construidas. Plataformas de roca pueden ser erosionadas por el tiempo y la corriente. Sin embargo, la acumulación de hallazgos en distintas partes del mundo sugiere un patrón. La humanidad ocupó extensas áreas costeras que luego fueron reclamadas por el mar, dejando rastros tanto en el paisaje físico como en la memoria cultural. La tecnología moderna permite explorar estos lugares con detalle. Sonar de barrido lateral, imágenes submarinas en 3D, robots exploradores y análisis de sedimentos revelan estructuras que antes eran invisibles. Cada expedición arroja fragmentos de información, muros parcialmente conservados, canales, pavimentos y restos de objetos. Juntos, estos vestigios permiten reconstruir, aunque parcialmente,
la vida y organización de comunidades que vivieron hace milenios. Lo fascinante es que estos lugares sumergidos no solo confirman que hubo asentamientos humanos en áreas hoy inundadas, sino que también pueden ofrecer pistas sobre tecnologías y prácticas culturales perdidas. Sistemas hidráulicos, planificación urbana, disposición de edificios y artefactos encontrados bajo el agua muestran un nivel de sofisticación que desafía la idea de un progreso lineal y gradual. Cada descubrimiento sugiere que la humanidad prehistórica podía adaptarse y prosperar en entornos complejos, y que parte de ese conocimiento se perdió con la inundación. Además, los lugares sumergidos conectan directamente con los relatos del diluvio, las historias de comunidades que construyeron embarcaciones, preservaron semillas y reorganizaron la vida tras una catástrofe. Podrían reflejar experiencias reales vinculadas a estas regiones, ahora bajo el agua. En cierto sentido, los mitos y los restos físicos dialogan. Los relatos codifican la memoria de lo que la geografía ha ocultado. La combinación de arqueología, geología y análisis cultural nos permite reconstruir mapas de antiguas costas, ríos y asentamientos. Cada hallazgo añade una capa de misterio y comprensión. La evidencia tangible del pasado confirma que la desaparición de ciudades y civilizaciones no fue un accidente aislado, sino parte de un patrón global de transformación geográfica y social. Y, sin embargo, persiste el enigma. ¿Qué conocimientos, qué tecnologías y qué culturas completas desaparecieron sin dejar más rastro que estas estructuras sumergidas? ¿Cuántos asentamientos, con su planificación, organización y saberes, se perdieron para siempre bajo el agua? Estas preguntas permanecen abiertas, invitando a la reflexión y a la paciencia, recordándonos que la historia humana es mucho más profunda y compleja de lo que los registros visibles sugieren. En la siguiente parte, comenzaremos a conectar estos lugares sumergidos con la posibilidad de civilizaciones anteriores avanzadas. Exploraremos cómo patrones, tecnologías y vestigios podrían indicar que la humanidad había alcanzado niveles sorprendentes de organización antes de la gran inundación, y cómo estas huellas silenciosas aún susurran su existencia a quienes saben escucharlas. A medida que avanzamos en la exploración de lugares sumergidos y migraciones silenciosas, surge una pregunta que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y geólogos. ¿Existieron civilizaciones avanzadas antes de la gran inundación que borró territorios enteros del mapa? Los fragmentos de evidencia que hemos encontrado, ciudades sumergidas, tecnologías olvidadas, patrones culturales, sugieren que la humanidad prehistórica pudo haber alcanzado niveles de organización y conocimiento más complejos de lo que solemos imaginar. No hablamos de civilizaciones míticas con máquinas imposibles o conocimientos sobrenaturales. Hablamos de comunidades que desarrollaron urbanismo, planificación hidráulica, agricultura organizada y habilidades de navegación, y que probablemente tenían sistemas de transmisión de conocimiento altamente eficientes. Cada canal, cada muro sumergido y cada patrón alineado en las piedras del fondo marino es un vestigio silencioso de un ingenio que sobrevivió al tiempo y a la catástrofe. El concepto de civilizaciones anteriores se hace plausible cuando combinamos varias líneas de evidencia. Primero, los restos sumergidos, estructuras de piedra, plataformas y alineaciones que sugieren planificación y organización más allá de un simple asentamiento. Segundo, los patrones culturales que sobrevivieron en distintas regiones, desde agricultura hasta astronomía, que reflejan conocimientos que pudieron haberse originado en comunidades ahora desaparecidas. Tercero, los relatos de diluvio y héroes que reconstruyen el mundo, codificando indirectamente la memoria de habilidades y estrategias prácticas. La geografía y la paleoarqueología refuerzan esta posibilidad.
Antes del aumento del nivel del mar posterior a la última glaciación, vastas llanuras costeras eran habitables, fértiles y densamente pobladas. La desaparición de estas tierras por el agua habría borrado ciudades enteras, dejando solo fragmentos sumergidos y ecos en la memoria cultural. Esto explica la consistencia de ciertos conocimientos en regiones separadas, así como la existencia de asentamientos avanzados en lugares que hoy están bajo decenas de metros de agua. Al examinar tecnologías olvidadas, encontramos evidencia de sofisticación en hidráulica, urbanismo y organización social. Los canales para irrigación, los sistemas de drenaje, los templos y plazas alineadas con precisión, todo indica planificación consciente y conocimiento de ingeniería. Si algunas de estas prácticas existieron en asentamientos ahora sumergidos, entonces la humanidad prehistórica estaba mucho más avanzada de lo que los registros superficiales sugieren. Los relatos de Equus del diluvio adquieren una nueva dimensión en este contexto. Utnapishtim, Manu o Deucalión podrían representar figuras simbólicas basadas en personas reales que sobrevivieron a inundaciones abruptas y guiaron a sus comunidades. Sus acciones, construir refugios, preservar alimentos y semillas, reorganizar sociedades, reflejan estrategias que habrían sido esenciales para la continuidad del conocimiento. En otras palabras, estos mitos podrían ser fragmentos de memoria histórica de civilizaciones que existieron antes de la catástrofe. La transmisión de saberes a través de migraciones silenciosas también apunta hacia un legado preexistente. Las comunidades desplazadas llevaron consigo técnicas agrícolas, construcción, navegación y organización social, asegurando que fragmentos del conocimiento de civilizaciones desaparecidas se integraran en nuevas culturas. Esto explica cómo ciertas habilidades y patrones aparecen simultáneamente en distintas regiones, sugiriendo que se trataba de legados heredados de asentamientos previos al diluvio. Incluso la evidencia arqueológica fragmentaria, como artefactos dispersos, muros sumergidos y estructuras parcialmente conservadas, adquiere un significado más profundo si se interpreta en el contexto de civilizaciones anteriores. Cada vestigio es un eco de organización, cooperación y pensamiento sistemático, un indicio de que la humanidad prehistórica pudo haber alcanzado niveles de sofisticación que apenas comenzamos a reconocer. El misterio persiste porque gran parte de esta evidencia permanece bajo el agua o en sedimentos inaccesibles. La paciencia del tiempo ha ocultado ciudades enteras, borrado documentos y herramientas, y disuelto estructuras que habrían dado testimonio directo de civilizaciones avanzadas. Sin embargo, los fragmentos que permanecen, combinados con patrones culturales, relatos y tecnología sobreviviente, ofrecen un mapa parcial de un pasado más complejo de lo que la historia convencional reconoce. Reflexionar sobre estas posibilidades nos lleva a un pensamiento inquietante y a la vez fascinante. La humanidad no empezó desde cero, después de la última glaciación o de la gran inundación. Es probable que los sobrevivientes de civilizaciones sumergidas hayan reconstruido sus comunidades, transmitiendo conocimientos y tradiciones, y que gran parte de lo que consideramos invención histórica sea en realidad una adaptación de saberes mucho más antiguos. Los ecos de estas civilizaciones anteriores se encuentran en cada mito, en cada vestigio sumergido, en cada patrón cultural que parece inexplicablemente repetirse a lo largo de continentes y milenios. Son murmullos del pasado, silenciosos pero persistentes, recordándonos que la historia humana es más profunda, más compleja y más enigmática de lo que el registro visible permite ver. En la próxima y última parte, abordaremos la reflexión final. ¿Qué significa todo esto
para nuestra comprensión de la historia humana, la memoria colectiva y la relación entre el hombre y los cambios catastróficos del planeta. Allí, el pasado y el presente convergerán en un susurro silencioso que nos invita a contemplar lo que pudo existir antes de que la gran inundación lo borrara todo. Hemos recorrido un largo camino, desde las ciudades desaparecidas y los vestigios tecnológicos hasta las migraciones silenciosas y los relatos de héroes que sobrevivieron a la gran inundación. A lo largo de estas exploraciones, un hilo constante emerge. La historia humana no es lineal ni completamente visible. Gran parte de nuestro pasado permanece sumergido, oculto bajo el agua, bajo sedimentos, o preservado únicamente en ecos culturales que sobreviven de manera fragmentaria. La idea de civilizaciones anteriores al diluvio no es mera fantasía. Cada vestigio arqueológico submarino, cada mito compartido por culturas distantes y cada tecnología olvidada apunta hacia la posibilidad de que comunidades avanzadas existieron antes de que el agua reclamara sus territorios. Es un recordatorio silencioso de que la humanidad siempre ha estado en diálogo con un planeta cambiante y que la resiliencia ha sido una constante incluso ante la pérdida total de asentamientos y conocimiento material. Los lugares sumergidos, como Dwarka, Yonaguni o las plataformas en el Mediterráneo, son testimonios mudos de ingenio humano. Cada muro, cada alineación de piedra y cada canal de drenaje preserva fragmentos de planificación, organización social y comprensión del entorno. Aunque muchas de estas estructuras han sido erosionadas o desplazadas por el tiempo, siguen hablando de un mundo que existió antes de nuestra historia escrita, un mundo que la naturaleza reclamó con paciencia implacable. Las migraciones silenciosas amplifican este eco. Las comunidades desplazadas no solo sobrevivieron, llevaron consigo conocimiento, técnicas y cultura, asegurando que la historia no se perdiera por completo. Así, aunque la geografía borró ciudades enteras, los principios de organización social, las prácticas agrícolas y los conocimientos tecnológicos pudieron persistir y adaptarse, influyendo en sociedades futuras. La memoria humana, aunque fragmentaria, demuestra una capacidad extraordinaria para resistir la catástrofe. Los mitos de héroes del diluvio cumplen una función similar. Preservan narrativas de supervivencia, reconstrucción y transmisión de saber. Aunque a menudo los consideramos ficción, estos relatos podrían contener fragmentos codificados de eventos históricos y estrategias de resiliencia. Utnapishtim, Manu, Deucalión y otras figuras no solo simbolizan la supervivencia, sino también la continuidad del conocimiento humano frente a la pérdida. Lo fascinante es la persistencia de patrones culturales y tecnológicos. Los sistemas de irrigación, la planificación urbana, la observación astronómica y las estructuras ceremoniales aparecen en distintas culturas con similitudes sorprendentes. Estas repeticiones podrían indicar la herencia de conocimientos de civilizaciones previas, borradas físicamente pero preservadas culturalmente a través de migraciones y tradiciones orales. La historia humana, en este sentido, es un entramado de pérdida y preservación. La gran inundación y los cambios climáticos borraron la evidencia física de civilizaciones enteras, pero la memoria, la cultura y la resiliencia lograron persistir. La arqueología submarina y la paleogeografía nos permiten vislumbrar fragmentos de este mundo perdido, mientras que la etnografía y la mitología nos ofrecen pistas sobre cómo estas experiencias fueron transmitidas de generación en generación. Reflexionar sobre esto nos confronta con la humildad. Nuestra visión de la historia es solo una fracción de lo que realmente ocurrió. Cada descubrimiento, cada fragmento de cultura preservado y cada estructura sumergida
nos recuerda que la humanidad ha experimentado ciclos de creación, destrucción y reconstrucción mucho antes de que existieran registros escritos. La historia es profunda, fragmentaria y a menudo silenciosa, pero está ahí, esperando ser interpretada con paciencia y respeto. La gran inundación, entonces, no es solo un evento geológico o climático, es un símbolo de la fragilidad de lo material y la resiliencia de lo intangible. Las ciudades, los canales y los templos pueden desaparecer, pero el conocimiento, la cultura y la memoria encuentran formas de sobrevivir, adaptarse y reemergir. Este principio resuena con cada migración, cada mito, cada tecnología olvidada que hemos examinado. Finalmente, los lugares sumergidos nos invitan a la contemplación. La idea de que bajo los océanos y lagos existen mundos enteros que una vez estuvieron llenos de vida, ingenio y cultura. Lo que queda bajo el agua es un susurro silencioso del pasado, un recordatorio de que la humanidad ha enfrentado catástrofes y cambios drásticos desde tiempos inmemoriales, y que nuestra comprensión del pasado siempre estará incompleta, pero llena de posibilidades y misterio. Al cerrar este viaje, queda la sensación de un pasado vasto y profundo, que se extiende más allá de la historia escrita y que aún nos habla desde el silencio de los mares, desde los patrones culturales persistentes y desde la memoria codificada en mitos universales. La gran inundación pudo haber borrado ciudades y civilizaciones, pero no logró borrar por completo la esencia de lo que la humanidad ha creado y preservado. Este conocimiento nos deja con una reflexión tranquila, casi reverente. La historia humana es un diálogo entre destrucción y resiliencia, entre el olvido y la memoria. Y aunque mucho permanece oculto bajo el agua y el tiempo, cada fragmento que descubrimos nos acerca a comprender la profundidad de nuestra propia historia, un pasado que sigue susurrándonos desde los rincones sumergidos del planeta.